Buenos días, señor presidente, señoras y señores diputados. Comparezco por designación del presidente del Consejo de Gobierno en función de lo establecido en el artículo 78 y siguientes del Reglamento de la Asamblea para exponer, explicar y defender el proyecto de presupuestos de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el año 2024. Se trata de reflexionar sobre cuál es la Ceuta futura que deseamos y queremos. El proyecto de presupuestos generales de la ciudad para el año 2024 es de aproximadamente, en términos consolidados y de equilibrio, de 374 millones de euros, es decir, un 0,8% menos que el presupuesto vigente de 2023 y un 4% inferior al de 2022, donde se llegó a la cifra récord de 389 millones de euros. Y ello fundamentalmente porque durante los 2 años precedentes hemos tenido ingresos extraordinarios, fundamentalmente causados por la pandemia y por la crisis migratoria de mayo de 2021. Superadas estas 2 emergencias, casi todo vuelve a la normalidad y también los presupuestos de la ciudad. Afortunadamente, a pesar de esas 2 importantes crisis, conseguimos movilizar una importante cantidad de recursos económicos. En términos consolidados, para el presupuesto de 2024, este asciende, sin consolidar, a 295 millones de euros. Y es claro que se trata de que se movilizan menos recursos del MRR y, sobre todo, de las transferencias del Next Generation, que hicieron que durante estos años atrás pues tuviéramos mucha más cantidad de recursos económicos. Si cada año me atrevo a calificar los presupuestos, este año diría que son los presupuestos del pragmatismo. Y ello porque las fuerzas políticas representadas en esta Asamblea, aunque ideológicamente muy diferentes, entendemos y creemos que no podemos asumir el bloqueo de esta institución. Además, pretendemos mejorar la atención de servicios básicos y fundamentales, servicios públicos, que es donde ponemos el acento y donde ponemos todo el esfuerzo en estos presupuestos para el año 2024. Aunque pueda parecer reiterativo, creo que es importante que analicemos qué sucedería si esta institución no lograra aprobar unos presupuestos anuales, como lo pretendemos hacer en el día de hoy, si todo va bien. Todavía hay personas que lo desconocen, a pesar de que llevamos varios años reiterándolo, y sobre todo hay personas que recomiendan, que aconsejan el bloqueo institucional. Y creo que es importante destacar y explicar qué sucedería si no tuviéramos presupuestos. En primer lugar, el presidente tendría que decretar la prórroga de los presupuestos de este año 2023. Habría que eliminar todos los gastos que sean específicos del año 2023 y suprimir toda la inversión del MRR y del Next Generation. En el capítulo 4 y el capítulo 7 tendríamos que volver a los créditos iniciales del año 2023 y las sociedades no podrían tener un incremento de las transferencias corrientes que reciben de esta ciudad, ni tampoco de las transferencias de capital. Por supuesto, tampoco ninguna asociación de las colaboradoras con esta Administración podría recibir su subvención nominativa. El capítulo 6 habría que darlo de baja, todas las partidas que sean específicas del año habría que dejarlas como en el año 23 y como al dar de baja tantas partidas de gasto tendríamos un presupuesto desequilibrado y habría que atender las partidas inexcusables como son las de la deuda en unos momentos especialmente complicados en los que vamos a volver seguramente a las reglas fiscales y a la disciplina fiscal, creo que más pronto que tarde. Es importante destacar que después de las pasadas elecciones de mayo, la composición de la nueva Asamblea hace muy necesario seguir manteniendo el diálogo con todas las fuerzas políticas, manteniendo nuestras líneas rojas de actuación, pero cuidando la necesidad de escucharnos, la necesidad de oírnos y, sobre todo, de entendernos. Creo que los asuntos que tenemos encima de la mesa merecen de toda nuestra consideración, trabajo, esfuerzo y empeño. Llevamos desde el mes de agosto trabajando con todas las fuerzas políticas de la Asamblea para intentar traer a este Pleno un documento lo más consensuado posible, con quien ha querido.
Por ello, agradecer a todos los que creen que desde el consenso, el acuerdo, la educación, las buenas formas, la cortesía parlamentaria y el respeto se puede alcanzar un modelo de ciudad que no tiene réplica. En este sentido, querría agradecer, siempre lo dejo para el final, pero como nunca me da tiempo, este año he decidido hacerlo al principio, agradecer la implicación a todos los funcionarios de la Consejería de Hacienda, a mis compañeros de Consejo de Gobierno, que aunque algunos se han estrenado en el cargo, han entendido la importancia y la solidaridad de poder traer un documento a este Pleno, al presidente de la ciudad, que siempre está atento a tener sobre la mesa el modelo de ciudad que todos queremos y que es el de la unidad y el de la convivencia, a los diferentes interlocutores sociales y económicos y, por supuesto, a todos los grupos políticos, porque hemos pasado muchas horas intercambiando información, muchas horas de negociación y creo que todo el trabajo realizado merece la pena, porque Ceuta merece la pena. A lo largo de 2024 habrá que estar atentos a la evolución de la política fiscal que determine la Unión Europea y, como decía antes, anoche era noticia la vuelta a las reglas fiscales. El 26 de abril de 2023 se ha publicado una propuesta legislativa de la Comisión Europea donde se presentaron cuáles van a ser las políticas de gobernanza económica. Se volverá seguro a la disciplina fiscal y se volverá a tener que controlar los fuertes gastos o los fuertes incrementos de gasto que hemos tenido estos años, fundamentalmente basados en la pandemia. Pero hasta que ese momento llegue, los presupuestos que hoy traemos ponen sobre la mesa la capacidad financiera de la ciudad para poder abordar inversiones de diversa índole. A lo largo de esta presentación intentaré explicar los principales hitos y metas que nos proponemos de cara a cambiar la estructura económica de Ceuta y mejorar la calidad de los servicios públicos. Como decía antes, el acento está ahí. Es el momento, al principio de la legislatura, de poner sobre la mesa cuál va a ser el camino que debamos escoger a la hora de incentivar, promover y apoyar determinadas inversiones. Y en este documento se ponen las bases de la misma. Como todos sabemos, la actividad económica de Ceuta durante el año 2023 ha pivotado sobre la necesidad de reestructurar nuestra economía basada en la administración pública, los servicios y los flujos comerciales a Marruecos. Y tenemos que pivotar, tenemos que cambiar hacia una economía más tecnológica, más verde y más azul. Para ello hemos tenido en cuenta a todos los stakeholders necesarios para que esta estrategia fuera lo más fructífera posible. Hemos puesto en funcionamiento a la mesa de diálogo social y además está cumpliendo con todas las expectativas con las que la creamos el primer año de pandemia, en el año 2020. Y gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a su tesón, en breve tiempo traeremos a este Pleno de la Asamblea la cuota cero para los autónomos en esos primeros años de funcionamiento y también la bajada del IPSI para aquellos productos que consideramos que pueden ser fundamentales para que nuestro sector comercial afronte su reconversión de manera más fácil, más ágil y sobre todo más suavemente. Haremos todo lo posible para que nuestras pequeñas y medianas empresas superen los inconvenientes de este bloqueo que sufrimos en la aduana comercial y en el régimen de viajeros o en la eliminación de facto de las bonificaciones a la seguridad social. Hemos superado en innumerables ocasiones dificultades importantes y este no va a ser menos. No podemos renunciar a unas buenas relaciones con el país vecino, con una frontera ágil y que funcione con toda normalidad. Seguiremos apostando por un modelo económico y de ciudad basado en más España y más Europa, pero es necesario también seguir manteniendo y insistir en el mantenimiento de la eliminación de la excepción de Schengen o la exigencia de visado. También la inclusión de Ceuta en la Unión Aduanera, respetando nuestro régimen económico fiscal especial que, como decía y digo muchas veces, parte desde el año 1863.
Analizando las cifras macroeconómicas de la ciudad, podemos afirmar, todavía sin tener datos cerrados del año 2022 en cuanto a la COVID, que estamos en cifras prepandemia, en cifras de PIB anteriores a la pandemia que se produjo en el año 2020 y que supuso una importante paralización de la economía en todos los sectores. Y creemos que Ceuta ya ha superado esta primera crisis. Creemos también que esta mejora de la evolución en el PIB se puede apreciar en cómo ha evolucionado en estos últimos años el mercado de trabajo. Es importante destacar que el número de afiliaciones a la Seguridad Social ha crecido un 6,3% en datos interanuales y que se produce un mayor incremento en el sector servicios. Creo que es importante destacar que, aunque se ha producido el cierre de la frontera y el cierre del flujo del comercio que llamábamos atípico, este hecho no ha afectado al trabajo, no ha afectado al sector, al mercado del trabajo. Y también hay que tener en cuenta que nos encontramos en un claro contexto inflacionista. Alcanzó máximos en el año 2022, pero sigue evolucionando al alza. La política monetaria dictada por el Banco Central Europeo ha sido aprobar continuas subidas de los tipos de interés, cuyo resultado inmediato es el encarecimiento de los préstamos, de los créditos y de los gastos financieros para empresas y particulares. Estos efectos todavía no son perceptibles en su totalidad en la economía, sí que lo son en la demanda de crédito, en la inversión y en la compra de viviendas. Todo ello va a hacer que se produzca en breve tiempo una desaceleración económica que ya se percibe de manera más intensa en el resto del territorio que en la ciudad de Ceuta y que hará que tengamos que tomar medidas también en cuanto a nuestra contabilidad y en nuestros datos presupuestarios. Esta subida de los tipos de interés ha hecho necesario, y en el siguiente pleno que celebraremos esta mañana, si todo va bien, necesario refinanciar los préstamos que tiene esta ciudad y en el año 2024 afrontaremos el paso de préstamos a tipo variable a tipo fijo, de forma que podamos asumir, como hemos hecho hasta la fecha, de manera solvente y responsable el pago de la deuda de la ciudad, teniendo en cuenta que al cierre del ejercicio de 2024 la deuda estará en el 71,73%, es decir, 38 puntos porcentuales por debajo del límite establecido en el 110%. Como decía, después de estos datos macroeconómicos que creo que es importante tener en cuenta para detallar y saber en qué contexto nos movemos, para la ciudad resulta imprescindible, para el Gobierno resulta imprescindible mantener una política presupuestaria sustentada en los principios de equilibrio, suficiencia y eficiencia en el gasto. Una política que al mismo tiempo sea consecuente en lo que al ámbito tributario hace referencia con el régimen económico especial que lo sustenta. Y ello hace que sea necesario, por una parte, la compensación por parte del Estado de manera estable y, si puede ser, mediante ley, de los mayores gastos que en el funcionamiento de los distintos servicios originan los condicionantes estructurales que tiene la ciudad de Ceuta. En el momento actual nos encontramos elaborando un informe que determine, a través de los servicios tributarios de la ciudad, cuál es el coste de las políticas o de los gastos en servicios que son de competencias impropias de la ciudad. Habrá también que implantar mecanismos de evaluación del gasto para saber si este es objetivamente mejorable o no. Y también, como criterio general y en el ámbito de la política tributaria, deberemos solicitar, además del establecimiento mediante ley de la compensación de todas las transferencias que realiza el Estado, una bonificación del 50% en todos los tributos que el Estado ponga en funcionamiento. Ya pasó con la tasa Google, con la tasa Tobin, con la tasa a los bancos. Es necesario que en cada una de estos impuestos sea establecido por parte del Estado una bonificación del 50% y que se mantenga nuestro régimen económico y fiscal especial.
Hay que recordar en estos momentos también determinados hechos que hay que hacerles un especial seguimiento a lo largo del año 2024, porque de manera importante influyen en nuestros presupuestos. El cierre de la frontera supuso la caída de un 40% de recaudación del IPSI y eso significa que nuestro comercio está sobredimensionado en un 40%. Habrá que atender y ver cómo podemos ayudar a nuestro sector comercial. También es importante destacar, y ya lo decía antes, que afortunadamente no ha afectado a las afiliaciones de la Seguridad Social y a nuestro mercado de trabajo. Habrá también que pedir y solicitar, como lo hicimos cuando se abrió la frontera, que se eliminase la excepción a Schengen y ahora habrá que solicitar que la aduana comercial se ponga en funcionamiento, sobre todo para que el tránsito de mercancías sea posible y también el régimen de viajeros, para que el sector comercial pueda tener una salida y, como decía antes, esa reestructuración sea más fácil, más cómoda y más suave. En cuanto a las bonificaciones a la Seguridad Social, ya la Mesa de Diálogo Social ha solicitado volver al régimen anterior. Creo que de facto se ha eliminado esta bonificación y eso ha hecho que se pongan en riesgo algunas de las inversiones que estaban previstas por parte de algunos operadores tecnológicos. Creo que es importante para la seguridad jurídica de nuestros operadores económicos privados que el régimen de bonificaciones a la Seguridad Social, que lo quieren todos los operadores políticos, económicos y sociales, vuelva a su estado inicial. Fue bueno para Ceuta y creo que lo tendrá que seguir siendo. También hay que volver a solicitar, y ya lo decía el presidente, que habría que revitalizar, reordenar la puesta en funcionamiento de los planes integrales de desarrollo económico de Ceuta y Melilla. Próximamente habrá una oficina de seguimiento, habrá que ver todos los proyectos que se ponen sobre la mesa en ese plan integral, habrá que incentivar, apoyar y sobre todo solicitar su puesta en funcionamiento y sin medidas que sean contradictorias con lo que viene en ese plan. Al final, y por hacer un resumen, creemos que todas las actuaciones que deben ser puestas en marcha consisten en los siguientes puntos que les voy a detallar. En primer lugar, el blindaje de nuestro régimen económico y fiscal especial para que se incentive la residencia y localización de empresas, insistir en que se ejecute el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico, medidas de apoyo al comercio, medidas de dinamización de los sectores con potencial de crecimiento para la ciudad, consolidar el normal funcionamiento de la frontera, la apertura comercial, la unión aduanera y la eliminación de la excepción de Schengen, potenciar la presencia del Estado en la ciudad con mayores inversiones y mayor presencia en áreas con importantes carencias como son la defensa, seguridad, sanidad, educación y justicia, entre otros, garantizar el nivel de calidad de los servicios públicos, al igual que en el resto del territorio nacional, protección al nivel de ley estatal de las ayudas que recibe la Administración ceutí y favorecer unas comunicaciones ágiles, rápidas, baratas, modernas y cómodas con el resto del territorio. Un apartado específico, por su importante cuantía, tendría y tiene que ser todo lo que tiene que ver con los fondos europeos en la ciudad de Ceuta. En el programa operativo 2014-2020 se han ejecutado más de 69 millones de euros a través del FEDER, del Fondo Social Europeo, el Programa Operativo de Empleo Joven y finalmente el REACT-EU, que se puso en marcha para todo lo que tiene que ver con la pandemia de 2020. El programa del FEDER fueron 42 millones de euros y supuso la instalación de cámaras de videovigilancia, luminarias LED, implantación de una estación de medición del aire, programas del Ceuta Resiste y el Ceuta Resiste Más, 1.600 ayudas, 21,8 millones de euros en unos momentos donde nuestras empresas y nuestros trabajadores lo estaban pasando realmente mal. Inversiones en zonas desfavorecidas por importe de 3,6 millones de euros y atención a personas en riesgo de exclusión también durante el periodo
periodo COVID de 3,5 millones de euros, digitalización de la Administración y adquisición de 14 autobuses híbridos que se pondrán en funcionamiento el próximo mes de marzo. El Fondo Social Europeo ha significado más de 22 millones de euros en este periodo 14-20 y se han atendido en la barriada del Príncipe Alfonso más de 9 millones de euros para personas con especiales dificultades a los que se les ha otorgado un certificado de profesionalidad para mejorar su empleabilidad, ayudas a la contratación indefinida por importe de 3,2 millones de euros y en este último trimestre de 2023 han sido 23 talleres con 300 alumnos y son talleres de empleo y de formación, lo cual sirve para que estas personas, una vez que terminen su formación, puedan entrar en el mercado de trabajo. El programa operativo de empleo joven también han significado más de 60 alumnos y 4 talleres mixtos de empleo y formación. El programa para el periodo 21-27, el nuevo programa que entrará en vigor o que ha entrado en vigor en el año 21 con cierto retraso por la aprobación tardía por el hecho de la COVID y todo lo que ello ha supuesto, van a suponer aproximadamente 52 millones de euros y se dividen en el programa FEDER 21-27, 32 millones de euros en una Europa más inteligente. En Ceuta va a suponer ayudas al mantenimiento de los programas de inversión empresarial, al mantenimiento de la aceleradora del Startup del Ángulo, a la construcción de un polo digital en las murallas reales, en el ángulo en el Rebellín de San Pablo, la creación de una plataforma de captación de inversiones, fundamentalmente todo dirigido al ámbito tecnológico, que es donde estamos poniendo el acento en estos últimos años y creemos que la estrategia está sirviendo para que podamos ser capaces de crear empleo y de atraer inversión privada y sobre todo muchas empresas. Seguiremos en ese ámbito y toda la parte de FEDER del 21-27 va dirigida a este ámbito tecnológico. También en el FEDER y contando con la estrategia verde, 18 millones de euros para eficiencia en edificios públicos, autoconsumo energético, remodelación de colector norte de saneamiento, programas de gestión de residuos, proyectos de biodiversidad y la ampliación del carril bici de la estación del ferrocarril. El programa social europeo pretende ampliar la Escuela de la Construcción con más de 15 millones de euros y dentro del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. También el programa FEMPA con casi 3 millones de euros para políticas marítimas, pesqueras y acuícolas y sobre todo para ayudar al sector lúdico-deportivo de nuestra ciudad. Los recursos de la Unión Europea han supuesto estos años atrás una importante gestión y creo que es importante reconocer la labor que han realizado en el ámbito de Procesa, en el ámbito de Hacienda, en el ámbito de la intervención y la contratación, porque con los mismos recursos personales, de recursos humanos, hemos gestionado más de 100 millones de euros. Y a esto habría que sumarle los 60 millones de euros que suponen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se asignaron a Ceuta desde que, como decía, se comenzó la pandemia. Para el año 2024 van a suponer la remodelación integral del mercado de Terrones, la ampliación de la residencia de mayores, una nueva escuela infantil con 190 plazas, construcción de un centro de atención a menores migrantes, un albergue para personas desfavorecidas, la ampliación del Centro Asesor de la Mujer, la remodelación del Centro de Tecnificación de Piragüismo, un edificio de viviendas de alquiler social, un centro para el fomento del emprendimiento digital, RITEC. Esta es una importante estrategia que vamos a poner en marcha con las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid y significa colaborar en el ámbito de las startups para que todas las que trabajan en las comunidades de Andalucía y Madrid puedan conocer de manera certera cuál es nuestro régimen económico fiscal especial y poder trabajar desde la ciudad de Ceuta, atrayendo una cosa que yo creo que es fundamental para cualquier sociedad y es atrayendo talento y formándolo en la ciudad de Ceuta. También con el programa de transformación y resiliencia vamos a
poner en marcha programas de gestión del agua, de dinamización turística, del autoconsumo energético en edificios públicos y privados y también de la economía circular. Y habrá que estar atentos porque en el año 2024 se pretende o se prevé a través del Gobierno de la Nación que se pongan en marcha otros fondos europeos que tienen que ver con los fondos del REPower y que seguramente significará más recursos económicos para la ciudad de Ceuta. Estaremos atentos para ver cómo se van desarrollando a lo largo del 24. En el ámbito y en materia de personal, más específicamente, con el objetivo irrenunciable que se marcó este Gobierno desde que comenzó su trabajo en el año 2001, se ha trasladado al documento presupuestario las partidas actualizadas y necesarias para afrontar las subidas que están pactadas con los sindicatos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado. Habrá que estar atentos al Gobierno, una vez que se conforme, los decretos que tendrán que dictar o que tendrán que normar para saber cómo tenemos que afrontar esa subida para todo el personal de la Administración o de las sociedades municipales o del sector periférico. Además, en este presupuesto se ha procedido al reajuste de los salarios de los puestos políticos, de manera que reflejan la responsabilidad que asumen en nuestra ciudad, que asumen y que desempeñan. Se reconoce la importancia de la toma de decisiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos y se ofrece un salario competitivo para atraer profesionales y personas con talento y dedicación a las complejas obligaciones asociadas al servicio público. Se establece, además, en términos de igualdad, en comparación con otros puestos de responsabilidad similar en esta misma Administración y también en comparación con otras administraciones ya autonómicas o que no lo sean, teniendo en cuenta direcciones provinciales y otras administraciones que trabajan también en la ciudad de Ceuta. También en estos presupuestos y en este mismo capítulo se asume la redistribución del personal eventual que se acometió en el expediente de modificación de crédito que pudimos conocer hace pocas semanas y en el que se reordenó a raíz de las elecciones de mayo de 2023, de hace unos meses, se reordenó todo lo que tiene que ver con el personal eventual que atiende a los diferentes grupos políticos. En el capítulo de inversiones, y más específicamente las del año 2024, estas alcanzan un importe de 44 millones de euros, pero yo creo que es importante destacar que se incluyen en estos presupuestos un total para toda la legislatura hasta 2027 de 175 millones de euros. Algunas de ellas ya se conocen porque se han dado a conocer por los diferentes grupos políticos y en ellas se incluyen materias tan importantes como la asunción de competencias como pueden ser la limpieza, una base de limpieza nueva, también toda la maquinaria que tiene que ver con el servicio de limpieza en aras a que este servicio público básico, fundamental, prioritario para el Gobierno y que necesita un especial cuidado en estos tiempos, tengan todo el acento y toda la importancia que se merecen. Para ello, en el presupuesto de inversiones, el año que viene se van a destinar 16 millones de euros. Nuestros mercados también, como foco importante de nuestras barriadas, van a recibir 8 millones de euros, 4,5 millones de euros para adecuar la zona comercial de Jadú, 25 millones de euros para un nuevo plan de barriadas, playas, montes, medio ambiente y también mejorar todo lo que tiene que ver con nuestra administración electrónica. Creo que es fundamental. Como pueden comprobar y como decía desde el principio de mi intervención, todo lo que tiene que ver con servicios públicos básicos y fundamentales para los ciudadanos. En definitiva, este documento, y ya para finalizar, no es solo una correlación de números, sino un compromiso con la igualdad, con el desarrollo y el bienestar de los ceutíes. Reflejan nuestro compromiso continuo con el progreso y la prosperidad de Ceuta. Al trabajar juntos superaremos desafíos y construiremos una ciudad más fuerte para las generaciones venideras. Tengamos confianza en el camino que estamos recorriendo juntos. Gracias de nuevo a todos, a los que me refería antes, gracias a todos por su esfuerzo, a los grupos políticos, a los funcionarios de la Casa, al presidente, a los compañeros de Consejo de Gobierno, gracias a los medios de comunicación y sus profesionales. Espero haber sido clara en mi exposición. Gracias, señor presidente.